Hola, saludos amigos, sean todos bienvenidos a la tertulia de Interalmería Televisión. Hoy, definitivamente, ya tenemos la conclusión de la moción de censura que presentaba Vox contra el gobierno de Pedro Sánchez. Lo que pasa es que después de ver los titulares que acabo de ojear de los principales medios de comunicación a nivel nacional, pues la verdad es que me sorprende. La verdad es que tengo que decirles que ya pocas cosas me sorprenden en política, y sobre todo en los últimos tiempos. Nada ya es previsible. Hay que tener abierta la capacidad de sorpresa, dadas las circunstancias. Y claro, dentro de esa capacidad de sorpresa, pues caben anormalidades, porque esto es una anormalidad, lo que se ha producido en la moción de censura. Ha ganado quien no estaba en la pugna de la moción de censura. Vamos, que esto es como el partido de la final de la Liga, que disputan el Barça y el Real Madrid, y gana el Atlético Bilbao, que está jugando con el Deportivo de La Coruña. La moción de censura era una competición directa entre Vox y el Partido Socialista o la coalición socialcomunista, en definitiva contra Pedro Sánchez. Y va y la gana Pablo Casado, del Partido Popular. Eso es por lo menos lo que se extrae de los titulares, todos los comentarios y análisis que acabo prácticamente de releer hace un minuto. Bueno, pues así está la cosa. Vamos a conocer también las valoraciones de nuestros contertulios y hablaremos también de la renovación que tiene previsto el Ayuntamiento de Almería para el Paseo de Almería, Oís por Verá, Puerta de Purchena, Plaza Circular, también de la ampliación prevista para darle mayor capacidad industrial al puerto de Almería, etcétera, etcétera. Enseguida iremos con esos temas, pero antes presentamos a nuestros contertulios. Quique Ruiz, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenido. ¿Qué tal, cómo estamos? Aquí estamos, a debatir un ratito con vosotros esta noche. ¿Tú tienes capacidad de sorpresa todavía? Yo, lo que te he dicho antes de empezar el programa, estoy totalmente sorprendido del debate de Pablo Casado. No me lo esperaba. Me ha sorprendido la beligerancia contra un partido que yo considero de ultraderecha, y la verdad que creo que se ha reafirmado como líder del Partido Popular, porque creo que se ha estado cuestionando su liderazgo durante los últimos 2 años, cuando fue una persona que ganó unas primarias en un partido político de forma democrática, y la verdad que ha recibido muchísimos ataques por parte del electorado de Vox y de Vox, ¿no? Y bueno, pues salvando las diferencias, yo tengo que decir que el discurso me ha gustado. O sea, guardando las diferencias ideológicas, por supuesto, pero que ha sido un discurso con contenido político contundente, y a lo mejor muchísima gente del espectro conservador del Partido Popular ese discurso que quieren. Muy bien. Paco Micián, muy buenas noches y bienvenido. Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, pues... ¿Primera opinión al respecto? Estoy preocupado. No, hombre. Estoy preocupado con Quique porque esto empieza a preocuparme. Espérate, tendrías que preocuparte más porque Pablo Iglesias ha calificado el discurso de Casado como brillante. Entonces estoy acojonado ya. No. Entonces empieza a acojonarme. Cuando te felicitan los enemigos ideológicos, evidentemente hay un dicho popular que reza: fíate de la Virgen y no corras. O sea que... Bueno, aquí hay algo que es evidente y que ya empieza a ser un poco cansino, y los ciudadanos deben de tener en cuenta, en mi opinión, si pudiéramos tenerlo todo en cuenta, las realidades. Aquí nos hemos encontrado durante una serie de años a una serie de partidos, sobre todo de nuevo cuño, que han estado diciendo todas las barbaridades que se le ocurría diariamente, que han estado diciendo todas las barbaridades que de buen rollo le venían a la cabeza, que tenían que ver desde Europa hasta salirse del euro, hasta acabar con la autonomía o hasta hacer modificaciones de la Constitución de todo tipo. Y eso, cuando han ido amoldándose al crecimiento como partido, al crecimiento como votantes, no de manera excesiva, pero el resultado que han ido creciendo, pues han ido olvidándose de todos esos mensajes, y ahí pues yo claramente, y han ido cambiando y variando sus mensajes. Claramente en el ranking pues estarían hasta ahora entraré a hablar del tercero, estaría claramente identificado Podemos y Vox y Ciudadanos. Ah, bueno, y Ciudadanos, sí. Y posteriormente sale Vox, por eso no lo he metido la primera vez, posteriormente sale Vox. Estaba un poco calmado en cuanto a esas ideas, me refiero a esas ideas populistas de ruptura total y absoluta,
Y ayer en el debate, en esta moción de censura que no tiene ningún sentido porque se sabía que se perdía a todas, pues volvió a salir con ciertas preocupaciones y con un populismo que no recordaba hasta los inicios de esos partidos políticos, ¿no? Fundamentalmente con el tema otra vez de Europa, de la autonomía, de tal. Entonces, si nos podemos centrar, y la gente puede decir lo que quiera, en un sentido o en otro, pero para poder, por ejemplo, hacer un cambio en la Constitución sobre nuestro modelo de Estado, pues se necesita una amplia mayoría que la izquierda no tiene, la extrema izquierda, por supuesto, mucho menos, y la derecha, o el centro derecha, o la extrema derecha, como quieran situar a los que quieran situarlo, tampoco tiene. Por tanto, estamos hablando de medidas estériles, porque para poder cambiar todo este tipo de cosas se necesitan mayorías cualificadas, que en nuestro país, en todos los años de democracia, no han existido nunca, porque no hablamos de una mayoría absoluta suficiente para gobernar, no, hablamos de una mayoría todavía mucho más amplia para poder hacer esos cambios. Prácticamente se necesita un 70, un 75% del hemiciclo o del Congreso y del Senado para poder llevar a cabo eso. Y entonces no nos damos cuenta que no es posible, en esta década, que no es posible en 2 décadas, que no es posible en 5 décadas. Y por tanto perdemos el tiempo en temas estériles cuando Merkel en Alemania está preocupada por tener 50 casos de 100.000 en COVID y nosotros ya no nos asustamos si no sobrepasa los 500 casos cada 100.000. En Alemania hay preocupación máxima porque han llegado a 50 cada 100.000 y nosotros 500 cada 100.000. Entonces yo creo que en esta última moción, por centrar en el tema, creo que Vox, que hasta la fecha hablaba de otro tipo de mensajes, como bien decía Quique, ha interrumpido con fuerza y ya no sabemos si los mensajes tenían que ver con ese inicio de Podemos, que también estaba en contra de Europa, acuérdate de los Varoufakis y aquella gente de Grecia y tal, y no sé cuánto, ya no sabemos si es en contra de la autonomía, ya no sabemos si están en contra, pero lo que sí fue un mensaje muy populista. Claro. Bueno, pero hay una cosa, Paco, no lo fíes tan largo de que no va a haber mayoría suficiente. Efectivamente, una mayoría aplastante, con 3/5, por ejemplo, del Congreso de los Diputados, es difícil que la haya en posesión de una facción o de un solo partido político. Está claro que no. Pero, oye, darle tiempo al tiempo porque en ello están. Porque ahora mismo el gobierno social comunista lo que está pretendiendo es modificar precisamente ese quórum para aplicar las medidas correctoras. Hay que ser realista y no me gusta estamos, según decía el ministro de Justicia, su anterior, en la penúltima creo, intervención, estamos en un proyecto constituyente. Ellos pueden estar en lo que quieran, pero aquí hay una historia que es muy para clara. elegir el Consejo General del Poder Judicial, yo no estoy fíjate, de acuerdo, hemos estado al canto un duro para que... No estoy de acuerdo en esos mensajes, porque aquí es muy fácil ahora decir lo que quiere uno verbalmente. Y además esas opiniones verbales que en los últimos años, desde la crisis de 2008, se han venido produciendo, ha habido gente que las ha escuchado. Yo, sinceramente, me han dado repugnancia cuando estaba escuchando todas esas cosas en la televisión, de un sitio y de otro. Pues porque las vi una utopía, unas barbaridades jurídicas, una barbaridad. Pero no me refiero solo a un partido, que quiero que quede claro, sino a todo el espectro. Que no se va a hacer, que estamos en Europa. Y que al estar en Europa tenemos un vigilante, y tenemos una policía, y tenemos un señor o unos señores que nos pegan collejas cuando nos perdemos, como la profesora en la guardería. Bueno, la profesora, en mi época es que me daban collejillas, sí. Ahora sería delito, sería un delito de primer grado, maltrato, ¿no? Hombre, pero no es posible, y por tanto cuando la gente o los ciudadanos vemos a estos políticos decir esas cosas, hay que tener claro que están engañándonos, haciéndonos perder el tiempo de lo importante que es la gestión del día a día, la economía, el futuro, las pensiones, la sanidad, la cultura, la educación, porque no se pueden realizar. Porque es muy difícil que partidos, como bien decía Enrique anteriormente, en los que puedes compartir cosas, pero que antagónicamente, ideológicamente están muy separados, la población española coincida para aprobar por una amplísima mayoría reformas de ese calado. Y si las aprobáramos porque perdiéramos la cabeza, habría un señor arriba que nos diría, pero queréis seguir teniendo dinero, ¿no? Sí, claro, hombre. Queréis comer, sí. Queréis vivir, Exacto. Queréis alimentaros, queréis pagar vuestras deudas, queréis tener solvencia financiera, queréis que respaldemos vuestros bancos. Pues mira, chicos, o sois Arabia Saudí y encontráis petróleo, o a tragar.
Como pasa en la vida siempre, todo el mundo quiere hacer muchas cosas y no podemos, y podemos lo que podemos. Quique. Sí, bueno, yo coincido con Paco Micián en muchísimas cosas, sobre todo porque la moción de censura no se entendía. No era el momento de plantear eso, sobre todo con la crisis sanitaria que estamos teniendo, donde todas las administraciones de todo signo político lo estábamos viendo, ¿no? Como no sabemos cómo enfocar esta crisis sanitaria, y eso es lo que la gente está preocupada. La gente está preocupada en mejorar la sanidad, en mejorar la educación, en ver qué va a pasar con los ERTE, en ver qué va a pasar con el mínimo vital, qué va a pasar con los presupuestos. Y bueno, esto ha sido una estrategia política de Vox, pues de presentarse como un partido anti-establishment, poniendo en duda la globalización, poniendo en duda la Unión Europea, poniendo en duda las instituciones, poniendo en duda las políticas de igualdad de género, las políticas de interacción social. Le faltaba el pelo pelirrojo. Y muchísimas cosas que yo puedo compartir, a lo mejor una crítica a la Unión Europea, pero no lógicamente de ese punto de vista, ¿no? Entonces creo que ha sido una moción totalmente oportunista y bueno, creo que Vox está buscando un rédito político a medio y largo plazo de presentarse como un partido anti-establishment, como un partido nuevo. Si veis los medios de comunicación, es que los medios de comunicación lo que quieren es que haya partidos, salvar el bipartidismo, PP-PSOE, porque sin uno de los dos, si los dos no se pueden hacer reformas constitucionales, como estaba diciendo Amicián, el resto es puro folclore que no va a ningún lado. Y no reformamos la Constitución, que yo soy partidario de reformarla en muchísimos ámbitos, si no conseguimos un consenso. Yo creo que el consenso pues será si recuperamos el espíritu de la transición en muchísimos consensos, que ahora mismo estamos a años de un luz de conseguir. No nos hemos puesto de acuerdo en gestionar el COVID e imaginar una reforma constitucional. Claro. Bueno, lo que sí ha dado oportunidad precisamente esta llamada moción de censura, que no se ha visto por ningún sitio que ha sido ni censura ni moción, ha sido para el oportunismo que ha sabido aprovechar como nadie precisamente Pedro Sánchez. Porque Pedro Sánchez lo que ha hecho ha sido a última hora presentar y entregar en bandeja al Partido Popular, porque ha concebido que el Partido Popular ya ha vuelto a la moderación. Hombre, si para volver a la moderación utilizas el argumento del mamporro contra tu primo hermano, como es Vox, pues la verdad que el camino hacia la moderación, utilizando esas armas y bagajes, evidentemente no es el de ser muy moderados, porque claro, ha sido un ataque furibundo en lo personal hacia Abascal y también, por ende, al resto de la formación política Vox, que vamos, no ha recibido Vox una paliza semejante que la proveniente del Partido Popular. Bien, pero eso es ir camino a la moderación. Y eso lo entiende Pedro Sánchez y dice, bueno, ya tenemos aquí a la derecha dividida, es el momento de ahora premiar precisamente al Partido Popular. ¿Cómo? Ofreciéndole una paralización de el decreto de modificación del Consejo General del Poder Judicial. ¿Y qué le ha entregado Pedro Sánchez a Pablo Casado? Nada. Porque lo único que se ha resarcido Pedro Sánchez ha sido de meter la pata. Pedro Sánchez metió la pata cuando hizo caso a Podemos para llevar a cabo esta modificación de la elección de vocales del Consejo General del Poder Judicial. Ha recibido municiones a punta pala de la Unión Europea y sabía que era un condicionante llevar adelante esa reforma, ese decreto, para recibir el dinero de la Unión Europea. Bueno, ¿qué le ha entregado Pedro Sánchez a Pablo Casado? Nada, absolutamente nada. Ha aprovechado la moción de censura para esgrimir un oportunismo absolutamente infecto. Porque vamos, es increíble que resarcirse de una equivocación mía me pueda provocar encima un beneficio a nivel parlamentario, a nivel mediático, a nivel de votos. No sé, ¿qué opináis al respecto? Pues porque, vamos, esto no salía adelante porque Europa lo tenía absolutamente. Es que le han llovido admoniciones, avisos y amenazas de todas y cada una, menos lo de los jueces y juezas por la democracia, de todas las asociaciones de la judicatura y las internacionales y precisamente de la Comisión Europea, que es la que tiene la mandanga. Y ha dicho, ojo, que esto es muy peligroso para la democracia, ¿eh? Lo que van a hacer ustedes. Si ustedes acometen esta reforma, cuidado con el dinero que va a venir de la Unión Europea porque lo vamos a fiscalizar muy atentamente. Está claro que soy abogado también, entre otras cosas, y la reforma lógicamente no es el camino. No es el camino porque hace falta una reforma del Poder Judicial
Pero ya lo he dicho antes, es que si no se ponen de acuerdo los principales partidos, Claro. y hay un consenso amplio, no vamos a ningún lado. Sobre todo sabiendo que la justicia es muy conservadora. Dentro de operadores jurídicos, pues ya sabemos que la fiscalía, los jueces son muy conservadores en muchísimos ámbitos y hay que pactar una reforma con la derecha, sí o sí, no queda otra. Entonces, bueno, yo creo que también ha sido posiblemente lo de la reforma, ha sido una estrategia política que ha sido Unidas Podemos y el PSOE para presionar al Partido Popular para intentar buscar un acuerdo. En la última reforma se reformó el Consejo de Poder Judicial con el acuerdo del PP, PSOE, PNV, Izquierda Unida y CiU. Pero perdona, ¿por qué has dicho que la judicatura tiene una naturaleza conservadora? Pues como casi todos los gremios. Yo Pero, lo digo ¿conservador porque en qué sentido? muchísimos compañeros y compañeras míos de la abogacía, pues la mayoría son votantes de Vox, de Ciudadanos, del Partido Popular. La justicia siempre ha tenido ese sesgo conservador y moderado. Yo digo mi experiencia como joven. Yo te puedo decir que la mayoría de abogados y compañeros que conozco, muchísimos son votantes de Ciudadanos y del Partido Popular, totalmente respetable. Pero es que estamos como Victoria Kent y Margarita Nelken. No. O sea, no. es que resulta que apoyan que no vote la mujer en la República Española, precisamente partidos progresistas, ideología progresista, decía que no iban a permitir que votase la mujer, porque la mujer, como se reúne con el cura en el confesionario, entonces el voto iba a salir conservador y era mejor que no votaran. O sea que entonces, ¿qué pasa? Que los jueces son conservadores y es mejor arrinconarlo y decir, vosotros estáis contaminados porque sois... No, yo no he dicho eso en ningún momento. Yo he No, dicho pero, que deduzco. hay que buscar un consenso entre todas las fuerzas políticas. ¿Y por qué no entre los jueces? Yo Gremialmente he se elijan dicho, entre ellos. pero lógicamente para que los jueces puedan elegir a sus representantes, los partidos políticos tendrán que reformar la ley. Y la primera parte. Claro, yo me pero pregunto. ¿eso sería conducente Por a supuesto. que se voten entre ellos los jueces? Yo creo Pero que sí, que los jueces bien, tienen que yo me elegir los pregunto, jueces. perfecto, Totalmente estoy de acuerdo contigo En, entonces. en principio volvemos a lo mismo de siempre. España ha sido una gran nación y ha tomado Pretérito. ha sido y es una gran nación. Exacto. Y ha tomado era más grande antes, me refiero territorialmente, y ha tomado siempre pues historias buenas, pero ¿alguien me puede decir en qué país que le vaya mejor que a España los jueces se eligen entre ellos? Queremos cambiar lo que hacen otros países que les va infinitamente mejor que a España. Es una pregunta. Ya, pero bueno, lo hacen porque lo hacen correctamente, ¿no? Segundo, ¿por Lo qué a hacen con Europa? el quórum suficiente ¿por qué? establecido por su Quiero decir, Constitución, ¿ya ¿no? has visto lo que ha hecho Trump en Estados Unidos? Llevan 200 años, una nación seria, responsable, democrática, nadie duda de su democracia, tendrá sus defectos, sus virtudes, no vamos a Inglaterra, no vamos a ir a Pero Francia, han no vamos a ir a modificado Alemania. mediante algún decreto. No me la ley. entendéis. Quiero decir que tenemos una ganas de cambiar cosas, no que se elijan los jueces, pero no, porque se elijan los jueces, pero se pueden elegir los jueces que se eligen, Eso es lo que- eso es en un lo que gran número, preconiza y hay Pablo otro Casado. montón de países, igual lo que preconiza, y hay otro montón de países por encima nuestra, donde al final, en el órgano supremo, por decirlo de alguna manera, elige el gobierno de turno, con distintos quórum, o dependiendo de quién gana, o dependiendo de tal, el Congreso o el Senado. Por cierto, Europa no castiga esta medida que toma Pablo Iglesias. Yo estoy creo pensar que, y tiene razón Enrique, que posiblemente fue una estrategia para presionar al Partido Popular. Lo que pasa es que como algunas veces piensan tan mal, y perdonadme, y tienen tan poca experiencia en la gestión, lo que no contaban es con la lluvia, si me vaya a permitir, con la lluvia de leches. de leches, iba a decir otra palabra, Ya, mejor. con la lluvia de leches que han recibido de todo el mundo, tanto en Europa como tal. ¿Por qué? Porque tocar ese tema era, de una manera u otra, no tener la misma seguridad jurídica que ponerse de acuerdo mucha más gente para elegir. O sea, el hecho de que elijan dos partidos tan grandes o que elijan el gran espectro de la población en cuanto a votos, no es lo mismo que elijan unos cuantos, ¿no? Y la lluvia ha sido interna y externa. Y posiblemente tuviera razón Enrique y fuera una decisión para presionar, pero habían tomado un mal camino porque no esperaban el rosario de la aurora que se le había producido. Bueno, pero volviendo al inicio y dejando ya esto del Consejo General del Poder Judicial, que al final es la venta de una moto de Pedro Sánchez a Pablo Iglesias, sobre todo cuando ya sabía que tenía todo periclitado porque le han llovido leches, repetimos la frase, desde la Unión Europea y prácticamente la totalidad de la Asociación de la Judicatura, etcétera, etcétera. Sabía que eso no tenía ningún recorrido y va y se lo ofrece en bandeja de plata. Bueno, para nada.
El caso es que, retornando al asunto, ¿qué consecuencias va a tener todo esto? Bueno, de momento ya ha dirimido alguna consecuencia el discurso, digamos, duro, para no decir otra cosa, de Pablo Casado hacia Abascal. Bueno, pues el señor Alejandro Hernández, que es el portavoz de Vox en la Comunidad Autónoma de Andalucía, en la Junta de Andalucía, pues dice que no va a haber reuniones. Vamos, de hecho, esta tarde ha suspendido una reunión que tenía en la Comisión de Hacienda para negociar los presupuestos de la Junta de Andalucía. Y dice que bueno, que ya veremos lo que va a pasar. Pero de momento reconoce este señor que están viendo, que es Alejandro Hernández. Este es creo que es el coordinador, o como se llame, de Vox en Andalucía. Bueno, pues este señor resulta que ya ha suspendido la reunión que se iba a celebrar esta tarde para negociar los presupuestos en Andalucía. ¿Qué puede traer como consecuencia una posible ruptura, teniendo en cuenta de que Vox es necesario para mantener el gobierno de Juanma Moreno Bonilla, del Partido Popular al frente de la Junta de Andalucía, que Vox también ha sido determinante para mantener el ayuntamiento de la capital y otras poblaciones, y también en Roquetas de Mar, muchos sitios de Andalucía, en muchos municipios y en capitales de provincia y comunidades autónomas, como por ejemplo Andalucía o Madrid. Bien, ¿qué opináis al respecto? ¿Sobre? Si va a traer consecuencias esa ruptura. Si quieren autoaniquilarse, puede Sí, ser. bueno, por eso digo. Hay algunos ejemplos de la historia reciente. Es que eso no sería un tiro en un pie, sería directamente entre ceja y ceja. Cuando uno está en el extremo, poco puede hacer, porque no tiene muchas más posibilidades de horquilla, de pacto. Y ya sabemos que en España los pactos a un lado y a otro tampoco funcionan muy bien. Ni siquiera los que están moderados en el centro, o quieren lanzar mensajes moderados en el centro político. Ya imagínate en el extremo. ¿Y qué sentido tiene? Esto es como si mañana un alcalde del PP de una provincia fuera elegido con los votos de Podemos. Sí. No creo que tenga mucho futuro la candidata o el candidato de Podemos o de Unidas Podemos en ese municipio en los próximos años. ¿Qué sentido tiene lo de esta tarde? Por ejemplo, los niños suelen hacer esto, sí, se cabrean, se patalean, se cabrean, se enfadan, pierden, me llevo el balón, pulpo animal de compañía, no juegas conmigo, estas cosas ocurren. No me ajunto. No me ajunto, que es una expresión muy almeriense nuestra, no me ajunto. Pero esto es lo que pasa cuando no tenemos lo que decíamos antes, y perdonad que sea tan pesado, porque lo repito constantemente en muchos debates y con vosotros en los últimos años. Nos gusta inventar cosas que no existen en países que les van mejor que a nosotros, o por lo menos que tienen unos niveles económicos o de ratios cultural, educativos, de industria, de investigación, de tal, mejores que nosotros. Tanto países, como digo yo, como hablábamos antes del sistema judicial. Nos gusta enredar, Paco, nos gusta enredar. Es muy común, claro. Esto en España es muy común, somos así, también eso es nuestra propia idiosincrasia, pero vuelvo a repetir, que el ejemplo más claro lo tenemos con el Poder Judicial, buscando métodos, elecciones, que se elige el gobierno, y dice, Inglaterra, elige el Parlamento, lo destituye el Parlamento. Francia, de por vida, 3 lo elige el Presidente de la República, 2 lo elige tal. Estados Unidos, para no contar, para no contar cómo se eligen en Estados Unidos. Japón, lo mismo. Te das una vuelta y dices, ¿y ahora qué sistema vamos a elegir? Pues el de Zimbabue, que seguramente sea mejor que el resto. O elegiremos un sistema parecido al de... Es que nos gusta enredar. Y cuando nos gusta enredar en cosas que no tienen solución, al final ocurre esto. Y cuando esto se hace, es porque se produce un equilibrio en los poderes. Y el equilibrio de los poderes se produce para que no haya desequilibrio. Porque si hay desequilibrio, llegamos a situaciones que no son democráticas. Y que me la cuchara, que si no... Sí, yo... Oye, por cierto, hablando de cuchara, ¿habéis comido migas? No, hombre. Has comido antialmeriense. Bueno, no has comido migas. Mañana comeré. Bueno, esto se enseña en nuestra Icastola. En nuestra Icastola almeriense, encabezada por... Y sobre todo en los últimos tiempos, para los más jóvenes, encabezada por algún monólogo de Pau Calavera y Pepe Céspedes, si llueve se come migas. Hombre, si no, pues no se come. Bueno, yo creo que, como lo he dicho antes, vos estás jugando al oportunismo político. ¿Qué ha hecho vos en el Parlamento de Andalucía estos últimos años? Yo creo que han destacado por su ausencia ante un grupo que el portavoz está imputado y ha tenido que dimitir, el juez Serrano,
una de las diputadas de Almería estar no adscrita y estar en un partido tan democrático como la Falange Auténtica, auténtica barbaridad. Entonces, no sé realmente qué tipo de no sé el Partido Popular, qué tipo de consenso. Yo creo que el problema lo tiene el Partido Popular, que está gobernando Andalucía, y tendrá que buscar consensos pues con los partidos de la oposición, con imagínate el PSOE, que estuviera gobernando el PSOE con Adelante Andalucía. Pues ya imagino. Imagínate cómo sería aquello también, ¿sabes? Entonces, pues bueno, creo que yo no soy votante de Vox, es un partido que me causa náuseas totalmente. Respeto a los votantes de Vox, es un partido que se ha presentado a las elecciones democráticamente. El problema lo tiene Vox y lo tiene que gestionar Vox, y si hace ridículo y se hace oportunismo político, pues tendrá que rendir cuentas ante sus electores. Muy bien. Bueno, ¿alguna cosa más sobre el tema de la moción de censura que queráis añadir? O no, yo para cambiar de registro. Yo solo quiero añadir que el país no está para en general, no solo de la moción, sino de todas estas cosas, de todos estos debates estériles, ¿no? Yo creo que también tendrá que ver con las televisiones o con los programas o con estos programas que tenemos ahora en la tele, ¿no? Entonces, hace 2 semanas estábamos con el modelo de república o monarquía, y tú en tu casa te quedas mirando, te pregunta tu hija, tiene 14 años, oye papá, no presta atención, si no vamos a ningún sitio, si no vas a elegir. O sea, no te preocupes en elegir, que ahora mismo no vas a elegir. Dentro de, como decía antes, de 10 años, 20, 30 o de 40, pues elegirás. Oye, pues mira, ahora estamos con el sistema de elección de los jueces, la misma historia. Y ahora nos vamos al tema. Es que no os acordáis cuando se planteaba algunos linces, que ya tenemos problemas para ponernos de acuerdo en cualquier cosa, que había algunos linces proponiendo la eliminación de las diputaciones, la eliminación de municipios, la eliminación de concejos, la alteración de términos municipales, ayuntamientos que se juntaran unos con otros para disminuir los ayuntamientos, no sé cuántos. Y digo, estos no se han enterado todavía de lo que es. Solamente estoy imaginándome esos pueblos que se juntan y que tienen que empezar a elegir patrón. Te rías. Ahora me junto con el otro pueblo y qué patrón es el que se queda en mi pueblo. Sí. ¿Qué día del patrón? Fíjate, oye, eso... pero de eso puedo ponerte 1850 ejemplos que supondrían la ruptura tipo Madrid-Barcelona. ¿Y en qué campo va a jugar el equipo? ¿Y dónde vamos a ir a la calle principal? ¿Y qué ayuntamiento de los dos es el que va a estar en activo? ¿Y dónde se van a celebrar los plenos? ¿Y la iglesia? ¿Dónde va a estar el cura principal de la iglesia? Y la feria. Ir a ambulatorio. Es que vamos... Y estas son las cosas de nuestro país que no entendemos. Pero tenemos no es de ahora, es de siempre, Paco. Tenemos el país que tenemos, y ante todas esas cosas que hemos perdido, y perdonadme la expresión, no sé si Enrique coincidirá o tú coincidirás, Antonio, hemos perdido miles y miles de minutos y debate en hablar de cosas de ese tipo. Por ejemplo, vuelvo a repetir, cuando se hablaba de eliminar las diputaciones, que ya no habla nadie. O sea, ya nadie habla de eso. O sea, una temporada que estuvo ahí, o paralizar las inversiones del AVE. Y con esto me retrotraes a preguntar también, antes hablaba de un partido de fútbol, de la final de la Liga, entre el Barça y el Real Madrid, la gana el Atlético de Bilbao, aunque no le toca, pero bueno, la gana. ¿Y qué pasa con Ciudadanos? Claro, por alusión, como decías lo del tema de las diputaciones. De las diputaciones, y yo añado lo del AVE. Yo tengo mío. ¿Qué opináis? ¿Cómo queda Ciudadanos? ¿Qué papel ha jugado? Ciudadanos creo que pues desde que tuvo la estrategia errónea de no pactar con Pedro Sánchez un gobierno, como le pidieron sus electores. Yo conozco muchísima gente que hace en las elecciones de abril de 2019 votó a Ciudadanos para buscar un gobierno de moderación. Como pidieron ese tren, pues creo que han pedido el tren para siempre. Se ha convertido en un partido totalmente irrelevante en el arco parlamentario, y posiblemente en las próximas elecciones pues posiblemente van a perder toda la fuerza, y toda esa gente pues pasará al electorado de PSOE o de PP, porque es un electorado moderado. A mí me causa pena, como he dicho en algún programa aquí cuando he venido, he hecho de menos un partido liberal en España, y eso aspiraba a ser Ciudadanos. Creo que ha perdido el tren por los motivos que haya sido. ¿Pero aquí qué partido liberal es el que hay? Que yo me entere. Debería ser Ciudadanos. De un punto de vista, Ciudadanos aspiraba a ser eso. Ahora mismo pues, el único partido de centro-derecha que queda es el Partido Popular. Pero si en su, digamos, política fundacional se describía como socialdemócrata. Dieron un poco de tumbo. Dieron unos tumbitos. No, pero originalmente era un partido social. Pero los partidos pueden dar tumbos. Los partidos pueden dar tumbos, pero tienes tu razón, que era hasta fundacional. No, el objetivo no era ser un partido liberal. No era ser un partido socialdemócrata. No es liberal. No era liberal. Luego, tiene razón Enrique, intentó, como fue intentando copar espacios, pues hubo un momento también, y yo le doy la razón, en que intentó copar ese espacio liberal. Pero cuando alguien intenta copar algo sin estar convencido realmente de lo que es, pues tiene un problema. Entonces,
¿Qué hay? ¿Pero qué partido liberal hay aquí? O por lo menos que defienda sin el liberalismo. Sin lugar a duda, en estos momentos en este país, el único partido que tiene una componente alta de liberalismo, y con Enrique lo demás sería mentir, porque el centro derecha engloba muchas sensaciones políticas, como engloba hasta dentro de la propia extrema derecha o extrema izquierda hay otro montón de sensaciones políticas, o dentro del socialismo hay otro montón de sensaciones. El que más sensaciones engloba o el que más tendencia engloba dentro de un partido político ahora de liberalismo es el PP, sin lugar a dudas. Bien. Otra cosa es que haya más, que le puede molestar más a Enrique, ¿no? Que haya más sensaciones o más tendencias entre los votantes de ese partido. Quiero decir, dentro de ese partido puede haber personas que votan, lo ha habido durante muchos años, ha habido un conglomerado de demócratas cristianos, ha habido un conglomerado de liberales, ha habido un conglomerado de centristas UCD reconvertidos cuando la UCD desaparece. Entonces, ahora mismo en ese camino lo tiene el PP. Yo siempre me he considerado un liberal. Bueno, lo que pasa es que después de la refundación de Alianza Popular, quien entra no son los liberales, entra los demócratas cristianos. Bueno, demócratas cristianos, que eso dicen que se comieron a los leones. Bueno, hay distintas tendencias. Ya te digo que los partidos son muy grandes. En el caso del PSOE, durante muchos años han tenido dos tendencias que además han bautizado ellos mismos, o sea, ni siquiera han sido tendencias, ¿ya te acuerdas? Renovadores, guerristas, tal. Bueno. Pues son tendencias dentro de los partidos y ahora hay que ver cómo va. Yo sigo diciendo que ahora, que en el caso de ese Ciudadanos, y tiene razón Enrique, podía haber ocupado ese espacio. Ya no, ya está la irrelevancia, pero podría haberlo ocupado. Lo que pasa es que hay que tener la idea muy clara. Y luego hay una cosa, y permite que lo diga, que lo repita o lo diga en estos momentos. Es difícil montar algo de la nada, encontrar personas involucradas con ese proyecto, llegar a estar con personas razonables, válidas, sabiendo todos los problemas que han tenido todos los partidos a lo largo de la democracia, con los errores, con la gente que encuentra y tal. Imagínate, de la nada y en 2 meses. Claro. Que es lo que pasó muchas veces en estos partidos. De la nada y en 2 meses tenés que encontrar. Pues por eso no encontramos lo que no hemos encontrado en Oye, lo casos. Que sí es claro, que evidentemente por mucho que se enfade Alejandro Hernández, el portavoz dirigente de Vox en Andalucía, sería pegarse algo más con tiro en el pie, ahora retirar el apoyo a Juanma Moreno y dejar que todo caiga en manos del Partido Socialista, es decir, que vuelva ahora mismo Superstar, Susana Díaz. Sería tremendo. Pero, ¿qué puede pasar en otros lugares, digamos, de menor ámbito territorial? Ayuntamientos de capitales de provincia o de provincias. Pataleo, esto en 2 días se pasa. Nada. No va a pasar nada. A lo mejor en Madrid puede levantar el fantasma de la moción de censura, pero es que depende del ciudadano. Yo creo que el ciudadano no está ahora mismo en eso. Aquí en Almería no hay problema, ¿no? ¿En Almería dónde? No. Si el ayuntamiento no necesita la voz para tiene gobernar. Una mayoría absoluta, el ayuntamiento tiene 13 concejales, hay concejales en Ciudadanos, hay concejales en Vox, hay un concejal no adscrito, está el PSOE, está Podemos, por lo tanto no hay tampoco ningún problema. Roquetas menos, hay otros 2 no adscritos, hay tal. Esto es como cuando el PSOE intentó hace poco poner una moción, pero lo mismo que Vox, claro. Para poner una moción hay que tener mayoría. El elegido en un único sitio donde están gobernando con el Partido Popular, pero también es Ciudadanos, también hay 4 o 5 concejales de Ciudadanos, que sería más suficiente. El problema cuando gobierna en esta situación es que no es que te falte uno es fácil que la experiencia nos lo dice, uno es fácil que se enfade. Cuando el cambio de un gobierno municipal depende de una persona, es fácil. Me enfado, me cabreo, no me gusta. Yo tengo que decir una cosa, que a mí es que me encanta que la cosa sea así, porque al principio he dicho cínicamente que, que no me ha sorprendido. Y sí me ha sorprendido, pero positivamente, lo de la moción de censura. Y lo digo por una razón muy sencilla, porque volviendo al símil deportivo, no ya del fútbol, si hablo del boxeo. En el boxeo, cuando alguien finge un KO o pérdida por puntos, si es fingido es tongo. Y a mí me gusta que la confrontación política sea así. Si tenía que decirle Pablo Casado a Vox y a Abascal, tenía que decirle lo que le ha dicho, me parece que es honrado políticamente hablando y a nivel humano
Pero es que me parece que es deportivo pero, Antonio, si es que hacer no, eso, es que la culpa no el pasteleo que muchas veces dice, es que ha dicho, hombre, es que es su deber, es su obligación. La obligación es derribar al enemigo. Lo contrario sería tongo, por lo tanto me parece muy bien lo que ha hecho Pablo Casado. No, pero es que en no, ese pero es que sentido en este deportivo. Caso, es que en este caso no ha pasado eso. En este caso, vuelvo a repetir, lo que ha habido es que desde que Vox pone la moción, hay un intento de venir a explicar o de venir a decir, engañando un poco a la ciudadanía o dando los mensajes que uno entiende a la ciudadanía, el PP no va a apoyar, esto hay que apoyar. Ya. Y entonces hay como una especie de desgaste, como querer desgastar al gobierno, al partido principal de la oposición, ¿no? Más que al gobierno en algún caso. Y el voto no valía para nada. Entonces, cuando alguien quiere algo que no vale para nada, pues el resultado no es normal, no es lógico, ¿no? Cuando son matemáticas, si son sentimientos puedo entenderlo, pero en el caso de las matemáticas no es lógico, porque 2 más 2 son 4 y por más que haya no hay alteraciones. Ya, y al final lo que ha ocurrido, es que el que parecía que podía tener más sensación de pérdida en esta moción, que era porque el resultado no se iba a alterar, que era el partido que no se posicionaba dentro del centro derecha, tal, para dar un poco la cabida, pues ha resultado fortalecido. Ya, claro. Y por otro lado, en mi opinión, ha conseguido también pues, fortalecer al gobierno, en el sentido de que hasta hace unos días la discusión bizantina en las televisiones eran cada uno diciendo una cosa, y desde que este señor presentó la moción, hay mociones que son un acierto, y hay mociones que caen en el ostracismo. Y en democracia hemos tenido algunas de ellas. Estrepitoso. Por cierto, nunca un partido que no era el primero de la oposición presenta una moción. Ya la presentó Podemos en la anterior legislatura. También. Sí, es verdad. Fíjate cómo habrá quedado desde la Zabado, que ni nos acordamos. Pero fue una estrategia también para presentarse con un partido anti-establishment, para poner en contradicción al Partido Socialista. Hombre, luego sirvió porque conseguimos hacer la famosa la moción de censura contra Rajoy. Claro, exactamente. Bueno, pero yo me refiero que la guerra comercial no se entiende que haya pasteleo entre la Coca-Cola y la Pepsi. Y no se entiende, y vuelvo a insistir, se entiende, sí, pero entonces se denuncia como un tongo, que 2 púgiles que van el uno a derribar al otro como puedan, evidentemente si alguno finge y hay pasteleo, eso es tongo. Entonces me parece que en política la obligación de los políticos es defender sus ideas, defender hasta el último extremo de la dialéctica, evidentemente, y tumbar al enemigo, o al rival, o al oponente. Y yo creo que en ese sentido he de agradecer, por lo menos lo digo personalmente, que por lo menos en esta ocasión no haya habido pasteleo, maricomplejines, etcétera, etcétera, que muchas veces hemos visto en los partidos políticos. Oye, que es que merece la pena que nadie te moleste, que nadie te disturbe. Hoy que se ha molestado fulanico, ay, perdona, tal, no volverá a suceder. No, eso no. La política es rivalidad y es defensa de las ideas, y hay que hacerlo con contundencia y con evidencia. Y yo creo que se ha evidenciado en el decurso de la última parte de la moción de censura, y sobre todo con la intervención de Pablo Casado. Bueno, pues vamos a dar paso a la publicidad y cambiamos de tema. ¿O quiere añadir algo más? No, está todo añadido. De acuerdo. Muy bien, pues hacemos un breve paréntesis y volvemos enseguida después de la publicidad. Hasta ahora.